Centroamérica entre líneas es un blogcast sobre narrativas poéticas y escritores de Centroamérica. Bimensualmente abrimos las páginas de un libro de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala o Nicaragua. El contexto social, económico y cultural de la región centroamericana se filtra entre las líneas de la narrativa de sus realidades. Y en Centroamérica entre líneas se convierte en una dinámica de construcción literaria, de búsqueda y descubrimiento, de la mano de autores y autoras del Istmo Centroamericano. Centroamérica entre líneas es un podcast de la Biblioteca, Café de Libros, y está disponible en Spotify, iVoox y Apple Podcast, y en nuestro sitio web labiblioteca.org, en la opción Blogcast. Gracias por acompañarnos en este transitar literario centroamericano. Hoy, en Centroamérica entre líneas, Ixtab, de Eduardo Villalobos. Para bien o para mal, para entender la historia de Centroamérica hay que sumergirse en la historia de España, y concretamente en la ferviente y competitiva época de expansión colonial que vivía la Europa del Renacimiento. Entre la conquista omeya de Hispania en el año 711 de la Era Común y la caída del reino nazarí de Granada en 1492, ante los reinos cristianos en expansión, se sucedió el periodo histórico de restauración de los reinos cristianos visigodos, entendida esta como una conquista de nuevos terrenos por unas nuevas monarquías que pretendían restablecer un orden político y religioso preexistente. Este periodo, que transcurrió durante 780 años, se denominará mucho más tarde, en el siglo XIX, como el de Reconquista. Esta prolongada gesta bélica de los distintos reinos ibéricos contra los árabes fue una suerte de cruzada cuyo principal soporte ideológico fue el de erradicar todas las instituciones políticas y económicas islámicas, y en especial su religión monoteísta, que Mahoma había fundado en 622, basado en el culto a Alá y que, conforme a los mandamientos contenidos en el Corán, prohibía el culto a cualquier tipo de intermediario con la divinidad, sin importar que en vida hubiese sido profeta, santo o alguna persona virtuosa. Esto supuso una razón de peso para que también la jerarquía eclesiástica católica se uniera a este ideal de cruzada, en declarar, tratar y perseguir como infieles a los dirigentes y seguidores del Islam. Por ello, no obstante que los árabes habían establecido en la península ibérica universidades y bibliotecas, edificado extraordinarias obras públicas y difundido lo mejor de los conocimientos filosóficos y científicos de la cultura grecorromana, así como los grandes avances astronómicos, matemáticos, agrícolas, arquitectónicos, hidráulicos y musicales de la civilización babilónica y persa, la Reconquista negó los valores de la cultura islámica, y a los que iban venciendo, esto es, a moriscos y mudéjares, los consideró como sucios y por naturaleza solo capaces de ser utilizados en los quehaceres agrícolas, los que hasta entonces esclavos y siervos habían venido desempeñando. Esta época histórica de la Reconquista tendrá mucho que ver en el desarrollo histórico de la actual Centroamérica y, por extensión, de toda América Latina. En 1519, Hernán Cortés inició la conquista de varios señoríos mesoamericanos, en especial el más importante, el de los aztecas o mexicas, que desde Tenochtitlán dominaba o ejercía influencia política y económica sobre numerosos pueblos. Habría transcurrido muy poco tiempo desde que aconteciera la toma de Granada en España, hecho ocurrido en el año 1492 y que había facilitado el triunfo definitivo sobre los árabes que en el 711 habían iniciado la invasión de la península ibérica. Al navegar con dirección oeste a las Islas Azores, convencido que por esa ruta llegaría a las Indias Orientales, región rica en productos comerciales, sobre todo especias, el almirante Cristóbal Colón entraría en contacto el mismo año de 1492 con islas y poblaciones de las que no se tenía conocimiento en Europa y a las que él creyó que eran parte de las Indias Orientales.
Los españoles que iniciaron la conquista o invasión de los distintos señoríos mesoamericanos durante las primeras décadas del siglo XVII habían nacido durante la fase final de la Reconquista, época en la que los triunfos bélicos eran acompañados con el arrebato de los bienes de los vencidos, el otorgamiento de títulos y tierras a los capitanes, la imposición de tributos y obligaciones laborales a los conquistados y la destrucción de las manifestaciones religiosas de los derrotados, así como la prohibición de las creencias islámicas y judías y la obligación de practicar la religión católica. Tal situación generó un nuevo modo de vida, una nueva aristocracia en la que los vencedores, que fueran cristianos viejos y limpios de sangre, tenían derecho a concesiones tributarias y al trabajo de los vencidos, lo que les llevó a despreciar el trabajo material y a vivir de las rentas. Y ese modo de operar fue reproducido por los españoles en las Indias occidentales. Salvas raras excepciones, la mayoría de los conquistadores españoles de la región mesoamericana eran de origen villano, y estaba plenamente convencida que su participación en estas nuevas gestas bélicas en las Indias occidentales le haría acreedor a hidalguías, concesiones tributarias, repartimientos y altos cargos. Por ello, cualquier tipo de trabajo manual era considerado deshonroso e indigno de sus personas. Un ideal de organización social que chocaba frontalmente con los principales elementos culturales más significativos de lo que fue la cosmovisión mesoamericana, es decir, la forma en que dichos pueblos, antes de ser conquistados por los españoles, veían e interpretaban el mundo, y que la colonización española, con sus autos de fe, como los realizados por Diego de Landa en Yucatán y Francisco Marroquín en Guatemala, castigos corporales y juicios inquisitoriales, no consiguió erradicar, como se puede comprobar en la actualidad, entre los pueblos indígenas de México y Guatemala, en los que las manifestaciones culturales prehispánicas todavía perviven. Con los visitantes europeos se inicia una nueva etapa histórica en Mesoamérica y por ende en Centroamérica. Se origina un sincretismo religioso fruto de la fusión de creencias religiosas indígenas mayas y católicas y una hibridación cultural cuyo resultado fue un conocimiento mayor y más profundo de la cosmovisión maya desde el ángulo de los dominadores, ciertamente parcial e interesado, pero complementario al exclusivamente maya. La estancia y convivencia para unos, supervivencia y resistencia para otros, tendieron puentes que supusieron que los cronistas religiosos y laicos españoles de los siglos XVI al XVIII, de origen español, se preocuparan de entender la comprensión del mundo maya en sus múltiples facetas: religiosa, organización política, cultura, costumbres, relaciones interpersonales, vida cotidiana, entre otros aspectos. Por ejemplo, Bartolomé de las Casas es el que aporta mayores detalles sobre la religión de quichés, cachiqueles y quichíes, sus templos, imágenes, sacerdotes, nahualismos, sacrificios humanos, celebraciones y la creación del mundo, por mencionar algunos elementos. Francisco Ximénez es quien ha facilitado la comprensión de la religión quiché al haber conseguido que los principales de Chichicastenango le permitieran copiar y traducir al español el Popol Vuh, cuyos primeros 2 capítulos se refieren a la cosmovisión quiché. Es necesario también señalar al arzobispo Pedro Cortés y Larraz, quien a finales del siglo XVIII constata la pervivencia de múltiples manifestaciones culturales prehispánicas entre los pobladores indígenas de Guatemala y El Salvador, muchas de ellas mimetizadas en el sincretismo religioso. Y Diego de Landa fue el primero en profundizar en los diferentes sistemas que los mayas de Yucatán empleaban para computar el tiempo, en especial lo referente al calendario solar, el cual regía todo lo relacionado con el nacimiento, casamiento, economía, poder político, organización social y rituales funerarios. Decían también, y lo tenían por muy cierto, que iban a esta su gloria los que se ahorcaban. Y así, muchos que con pequeñas ocasiones de tristeza, trabajos o enfermedades se ahorcaban para salir de ellas e ir a descansar a su gloria, donde decían los venía a llevar la diosa de la horca que llamaban Ixtab. Así lo narra Diego de Landa en el capítulo 33 de la Relación de las Cosas de Yucatán en 1556, y con esta declaración nos recibe el poeta guatemalteco Eduardo Villalobos en su poemario Ixtab.
Ixtab es una especie de crónica poética cuyos protagonistas son la deidad precolombina asociada al suicidio y a los seres humanos que acoge en su seno cuando dan ese drástico paso trascendental de acabar con su vida física. Mejor conocida como la diosa del suicidio o deidad de la horca, Ixtab era conocida con ese nombre dado a su peculiar representación, en la cual se podría apreciar a una mujer que llevaba una soga atada al cuello. En la civilización maya la muerte por suicidio era honorable, de igual forma como lo era la muerte de los guerreros que morían en batalla, los hombres que morían por sacrificio o alguna deidad e incluso las mujeres que morían al tener a sus hijos. Como el autor la describe en su poemario, Ixtab, esposa del dios de la muerte, diosa de los suicidas, destinada a no cortarles los hilos de la vida, sino a tejerles cuerdas hacia la salida, hacia la gracia de no estar. Eduardo Villalobos construye un relato en forma de poemas y versos para recrear el mito de la diosa de la muerte. Al inicio de los tiempos, en el Bayab, las deidades veneradas eran mortales. Por ese entonces había una hermosa mujer caracterizada por su belleza y su juventud. Su nombre era Ixchel. Dado que a la joven radicaba una belleza incomparable, la lista de pretendientes era sumamente extensa. En el listado destacaban dos jóvenes. Uno era desconocido, mientras el otro llevaba por nombre Itzamna. Entre ambos jóvenes nació una gran rivalidad, así que no dejaban de discutir por el amor de aquella joven mujer de aspecto incomparable. Para cesar las discusiones entre ambos jóvenes, la hermana de Ixchel, la cual llevaba por nombre Ixtab, propone una lucha entre ambos jóvenes. El ganador de la batalla tendría el amor de su hermana, así los pleitos terminarían de una vez por todas. Mientras ambos contrincantes luchaban Itzamna tenía casi ganada la batalla, su rival le traiciona por un descuido, así que el joven Itzamna muere en manos de aquel desconocido. Al ver la muerte del joven, Ixchel corre a los brazos de su amado y sin soportar el dolor, la joven le promete a su hermana Ixtab que su alma siempre será de él. Por ende lo perseguirá hasta el fin, así que aquella joven de hermoso parecer se suicida para estar con su amado. Viendo esto, Ixtab maldice al hombre que mató a Itzamna, ya que gracias a él su hermana también estaba muerta. Después de todo lo ocurrido, Itzamna se convirtió en el dios del sol y la hermosa joven de nombre Ixchel se convirtió en la diosa de la luna. Y aunque Ixtab en principio era la diosa de la luna, pasó a ser la diosa del suicidio. Así que después de esto, la diosa Ixtab se encargó de limpiar sus almas y guiarlas al paraíso, para que así tuviesen un descanso eterno. Ixtab era la protectora de los suicidas, los guiaba por el camino correcto para descansar en el paraíso. A Ixtab, la destrucción y la muerte le llegan como presagios oscuros y silenciosos. A ella le regala el poeta Villalobos la primera visión oscura de la invasión y la resistencia, el paso hacia un tiempo, hacia ese tiempo en el que dejó de ser nombrada, aunque siguió reinando la muerte en las aldeas arrasadas, en los cuartos de tortura y en la vida cotidiana. Los hombres mueren y la diosa canta, y a aquellos que no los alcanza la muerte, pero les quema en su trayecto cercano, Ixtab los llama, les regala en sueños su promesa. En palabras de Vania Vargas, escritora, poeta, narradora, editora y periodista cultural guatemalteca, Ixtab de Eduardo Villalobos es un poemario que a su vez es un relato. Él nos cuenta lo que ve, pero sus imágenes llegan como destiladas, como pequeños golpes de belleza. Villalobos es un poeta, pero también es editor y también es lector, y eso se evidencia en su obra. La poética mística de Eduardo Villalobos cruza la frontera entre la vida y la muerte y nos devela el drama de la tierra y la existencia que la habita, el pánico ante su belleza, la condena de las flores, el terror de los frutos y los animales que en la materia entraron al tiempo. Fragmentos del mundo son los juguetes con los que se corta las manos Ixtab, pero en su ser no hay sangre que corra. Para que corra la sangre, invita a la muerte a los pobres condenados a la vida. Entonces deja regalos a los pies de su cama, una soga y el deseo de ser cuerpo suspendido en la nada, un filo que calme la sed de sangre de la tierra, un vuelo sin galas con dirección al suelo.
Ishtab es un poemario cuya métrica, estructura y versos nos sumergen en la evolución de una deidad que se mueve con nosotros. Es un poemario sumamente único por su temática. Por ella también es un poemario triste. Si un niño se colocaba frente a un precipicio, le depositaba en su sueño la nostalgia de volar. Y es único por sus verdades. Pobres los seres que habitan en el mundo, pensaba Ishtab. Destruyen lo que aman con fervor o desidia. Y tenía razón. Nadie ve en la sangre la piedad del asesino. Hay estudiosos que cuestionan que Ishtab sea únicamente una diosa del suicidio. En la única representación de esta deidad que existe en el Código de Dresde, esta aparece con sus piernas flexionadas en una postura muy extraña para alguien que se haya ahorcado. Además, una tenue línea parece servirle de asiento. Ella está evidentemente muerta, pero no queda claro que esta deidad, que aunque no es una imagen feliz o agradable, tampoco es funesta, solo representa el suicidio. Porque incluso la soga que pasa por el cuello está holgada y no tensa. Los autores concluyen que no se puede precipitar que Ishtab sea la diosa del suicidio, sino probablemente una advocación lunar mucho más compleja. Tal vez Ishtab, más allá de la diosa del suicidio o hermana de la luna, sea un canto a la soledad. Eduardo Villalobos afirma que estar con uno mismo es un oficio cada vez menos frecuentado. El ejercicio de divagar, estar inmóvil, convocar la velocidad y el vértigo, darle vueltas a una idea hasta convertirla en un puente. Hallar resquicios en la noche, tejer grietas en los días, pero la gente prefiere el mundo afuera de nosotros, salir, estar ocupados, huir de sí mismos porque las bestias también se asoman, sobre todo aparecen nítidamente en la soledad y por las noches. Por eso conviene elegir lo verdadero, sentir empatía por los otros, construir una región de mínimos gestos. Para estar adentro conviene estar del lado de la vida y solo así construir un camino digno hacia la muerte. Lo demás es la simulación, el autoengaño, un disimulado odio creciendo en la garganta, nuestro tiempo más preciado, nuestras miradas menos claras, nuestras vidas arrojadas como un puñado de escombros en el vacío. Si un solitario rompía un espejo, le devolvía las imágenes rotas el improbable equilibrio de los puentes. Así es Ishtab, siempre atenta a recoger el ripio de vidas que abruptamente deciden saltar al vacío. Eduardo Villalobos convierte la voz de Ishtab en verso para zarandear nuestra existencia. Este poemario es un canto de horror ante la vida. Pasa del estruendo al susurro y se convierte en la canción de cuna con la que Ishtab nos va convenciendo de finalmente abrir de nuevo los ojos del lado de la muerte. Si Ishtab como buena deidad tiene dones insospechados y caprichosos que nos hacen aturdirnos con cada verso, es Eduardo Villalobos el que sibilinamente perturba nuestros ánimos. En el poema octavo, él plantea que todo tiempo se construye con palabras. Sin lenguaje no es posible el sueño que nos alimenta. Para más adelante decir que todo lenguaje es un fracaso que nos dice la verdad o la mentira. Sin embargo, una verdad única es que la historia demuestra que las guerras de conquista jamás han podido erradicar y sustituir la cultura de los pueblos vencidos. La conquista española de los pueblos mesoamericanos es un ejemplo. Igual que los árabes no pudieron erradicar la cultura de los pueblos ibéricos, tampoco ellos pudieron hacerlo en la América colonial. El poemario Ishtab es un canto a estos países de Mesoamérica y de Centroamérica, a su historia, a su tragedia, a su relación con la muerte, a su anhelo de vida conformado por pequeños momentos en los que Ishtab, en su omnipresencia, aunque sea por un instante, pueda descansar. ¿Cómo contar el ansia de morir estando vivos? Para esto último, dijo Ishtab, utilíceme a mí. Explíquelo todo a través de mi nombre, y así el asunto quedó sellado para siempre. Eduardo Villalobos revive Ishtab, el mito de esta divinidad del Mayab, para recordarnos que como los europeos con los pueblos de América o los árabes con los pueblos ibéricos, jamás han podido erradicar y sustituir la cultura de los pueblos no vencidos, sino que siguen y seguirán en resistencia. Poetas como Eduardo Villalobos hacen que no se pierdan el nombre de los pueblos, de las estirpes, de las calzadas que llevan el corazón de los caminos. Y aunque ya nadie recuerde a Ishtab, los versos de Eduardo
nos sacudirán para no olvidar la vocación por la caída que tenemos todos los seres humanos. Eduardo Villalobos escribió Ishtab y Catafixia Editorial la publicó en 2022, formando parte de su colección Vitol. Eduardo Villalobos nació en 1974, poeta, editor, tallerista y catedrático universitario guatemalteco. Ha publicado los libros de poemas El ojo en la vela, Lunas sucias y los demás. Ha colaborado con diversos periódicos y revistas. Fue columnista del diario Siglo XXI, de El Salmón y de Casi Literal con su columna No Name. Su trabajo ha sido recogido en diversas antologías, entre ellas Tanta imagen tras la puerta, Los poetas guatemaltecos del siglo XXI, Voces de posguerra, Microfe, El futuro empezó ayer y Cosas que aprendimos con la lluvia. Eduardo Villalobos es un poeta que vive el presente sin confiar demasiado en el futuro, porque en el futuro no siempre se concretan nuestros sueños y porque por pensar en lo que no tenemos podemos olvidar de lo que está a nuestro alcance. Ser creativos, aventureros, tomar un buen vino, un buen café, leer un gran libro o escribirlo, soñar despiertos, amar, correr riesgos, construir una memoria amable para los días tristes. Ahora sí, finalizamos esta travesía de libros y lecturas inspiradas en el diverso e indómito imaginario de Centroamérica. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Centroamérica entre líneas y Emociones entre líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba en nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción Un podcast de libros. Centroamérica entre líneas es un podcast de la biblioteca, Café de Libros, y está disponible en Spotify, iVoox y Apple Podcasts, en el gestor de boletines electrónicos Substack y en nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción Blogcast. Gracias por acompañarnos en este transitar literario centroamericano. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas aquí en Centroamérica entre líneas, el Blogcast de la biblioteca, Café de Libros.